Mirad, ya tengo el cuerpo de nuestra Cleo totalmente relleno. Os voy a dejar todo el paso a paso para que veáis que es súper fácil, y además que son vídeos que hice muy bien explicados, con un montón de tips y técnicas que resultarán muy fáciles. Para que los vídeos no se hagan tan largos, yo ya tengo el cuerpecillo relleno y ya le he hecho también las formas humanas. Me falta maquillar, que después más tarde lo haré. Ahora lo primero, vamos a pintar la cabeza o la carita para que se nos vaya secando. Mirad, del papel azul, el papel transfer de color azul, vamos a recortar los ojitos. Yo he hecho la medida de la regla del número 18. Ponéis la regla encima y el que os coincida será el ojito elegido. Vamos a hacer primero todas las particiones. Vamos a dividir la cabecita en 4 trozos. ¿Veis? Yo la suelo coser aquí arriba porque así tengo las dos partes libres, porque si en una me equivoco puedo seguir utilizando la siguiente sin necesidad de estropear más materiales, que ya bastante caros son. Vamos a hacer una partición así, la mitad y la mitad. Y vamos a hacer la marca. Esta será nuestra parte de la carita. Ahora vamos a poner 1,5 centímetros a cada lado de esta marca que acabamos de hacer. Pondremos aquí una marca y aquí otra. Para ubicarme voy a marcar los ojitos, que ya os he dicho que es del número 18. Aquí es donde los vamos a colocar. Como ya sabéis, vamos a utilizar transfer. Y también ahora vamos a colocarle aquí la nariz, que le vamos a hacer una pequeña marca con los lápices pastel, porque cuando planchemos el transfer todas las marcas se nos van a ir. A 2,5 centímetros desde la naricita le vamos a poner la boca. Haremos una sonrisa y aquí le vamos a colocar los labios. Vamos a venir desde aquí, bajaremos un poquito y aquí le vamos a hacer una U, aunque la U se nos va a ir ahora, pero así veis más o menos cómo nos va a quedar. ¿Veis? De esta forma. Voy a marcarlo con el lápiz pastel para que no se me vaya. Voy a utilizar el color marrón, solamente le voy a dar un pequeño toque a la boquita, luego ya la haremos mucho mejor, pero en un principio vamos a hacerla así. Y vamos a hacer la naricita así. Y ahora simplemente vamos a poner la plancha en seco y a calor, que se vaya calentando, mientras vamos a recortar el ojito. Os voy a decir cómo lo hago yo. Como es un papel muy finito, mirad, yo lo que hago es lo abro por uno de los laterales. Si estropeo este trocito de papel, el ojo me quedará perfecto. ¿Veis? Es una lámina sumamente finita. Y ahora, cuando ya la tengo despegada de este papel, lo que hago es con una tijera con la punta redondeada lo voy a recortar por la parte exterior.
y nos queda así, de esta forma, ¿veis? Ahora voy a hacer igual con el otro ojito y mientras tanto que se vaya calentando la plancha. Bueno, le vamos a quitar todas estas marcas y ya vamos a plancharlo y vamos a colocarle los ojitos. Yo le voy a poner la marca del punto de luz hacia arriba, aquí. Me ayudo de un papel de horno o papel encerado, lo coloco encima y pasaré la plancha. Y ya estará preparado. Vamos a hacer el siguiente. Lo colocamos y dejamos más o menos hacia el mismo lado el punto de luz. Y ahora repetimos. Y ya tenemos los ojitos colocados. Voy a aprovechar para quitarle todo el bolígrafo. Y ahora ya podremos seguir maquillándola. Con el lápiz fucsia le vamos a hacer la parte de dentro de la boquita. Con el lápiz marrón le vamos a dar la parte exterior. Y le vamos a hacer la sonrisa. Muy pequeñita. Con lápiz negro le vamos a dar por todo el contorno de los ojos, como una suave sombra nada más. Esto le dará un poquito de profundidad. Como veis, casi nada. Vamos a hacerle las cejas pequeñitas y unas pestañas. Aquí vamos a bajar un poquito y vamos a subir. Esto le hace el ojo más grande, hace un efecto muy bonito. ¿Veis la diferencia? Así, poquita cosa, pero lo suficiente para agrandarle más el ojo. Con el lápiz marrón, el lápiz pastel marrón, vamos a hacerle aquí esta marca, pero como si fuese una sombra. Ya veis, casi nada. Y esta ceja la voy a subir un poquito, así.
Vamos a darle colorete. Ya sabéis que el colorete, como si no hubiese un mañana, a lo grande. Con el bolígrafo de Stabilo de la punta 0,4 le vamos a hacer la U interior, lo que tanto os gusta. Vamos a hacerle aquí una media luna y otra media luna. Y así nos quedará la boquita, ¿veis? Súper finito. Con pintura acrílica blanca le vamos a dar un poquito más de luz, tanto en la boca como en los ojitos. Con ayuda de un buril finito lo voy a hacer. Aquí, justo encima de donde tiene hecha la pintura, le voy a poner un poquito. Mirad, no sé si veis la diferencia. Y en este voy a hacer igual. Así, ¿veis? Queda mucho más mono, al menos a mí me gusta. Y ahora con el mismo pincel, el mismo buril, vamos a darle aquí un poquito de luz en la boca. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Así. ¿Veis? Queda súper bonita. Y ahora vamos a hacerle las pecas. Con el Stabilo de nuevo vamos a ponerle aquí unas pequitas. Así es como nos queda esta carita. Ahora voy a dejar que seque y después le quitaré las marcas de bolígrafo borrable. Creo que para mí está perfecta. También podemos ponerle, si queréis, unos puntos de luz en las mejillas que le quedan muy bonitas. Muy poquita cosa también. ¿Veis? Un pequeño detalle. También le da luz. Así, tal cual. ¿Qué os parece? Si no os gusta, no lo hagáis. Dejadme en comentarios qué os parece esta idea. Y ahora voy a esperar que seque y ya la voy a montar. Le voy a hacer la técnica del bolsillo, ya sabéis que es muy fácil y también os dejaré los enlaces a ello. Y ya en el momento que la tenga montada empezaremos a vestirla. Vamos a hacer esta muñequita súper rápido.